toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos altamente agradecidos porque Dios nos permite en su infinito amor este tiempo, un tiempo para compartir de las Sagradas Escrituras, un culto de enseñanza. Y es por ello que no nos cansamos de darle la gloria a Dios, porque es Él el que nos permite llegar a todos ustedes por estos medios, tanto a través de las ondas hercianas como de www.chofarsonando.com. Es nuestro Padre que lo permite y nosotros, por supuesto, vamos a disfrutar de esa dirección que el Señor nos entrega, porque agradecidos vamos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y qué mejor manera de estudiando las Sagradas Escrituras y así realmente tener el compromiso de llevar esta palabra a un hecho diario, para que nuestras vidas sean bendecidas, que es lo que queremos, la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza, y garantizamos la eternidad. Estamos en este tema que hemos titulado Tu moral inmoral, mi moral inmoral, hablando de la justicia del hombre, de la manera de vivir el hombre, de la manera de concebir la justicia del hombre y la justicia de Dios, la forma de Dios. Vamos nosotros entonces en este día con nuestro segundo objetivo, vamos a aprender muchísimo y por supuesto prepárese allí con su Biblia, prepárese allí, bendita sea la gloria del Señor, con su libreta de notas y su apuntador. Estamos muy contentos por la dirección que el Señor nos entrega y estamos comprendiendo verdades impresionantes. Sí, porque el mundo trata de justificarse en una moral, en una ética, en una justicia. Y cuando nosotros analizamos ese sistema, podemos decir, bueno, tiene que haber un orden. Y ese orden está establecido a través de leyes y estatutos. Pero sucede algo, que mientras nosotros los hombres ejecutamos la ley a nuestra manera, hacemos justicia conforme a nuestros razonamientos y pretendemos legislar en base a nuestra moral y ética, nos encontramos con un sistema cada día más anarquizado y cada día más injusto. Y es porque no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Así de sencillito. Les contaba el día de ayer que el derecho está basado en el derecho que a su vez viene de Roma y que está soportado por el Decálogo, los 10 mandamientos que Dios entregó en el Sinaí al pueblo de Israel. Gran parte de esa justicia y de ese derecho viene de la Biblia. Ahora, hemos entendido, hermanos, que cuando el hombre no tiene lo que es la fuente de la ley, lo que es la fuente de la justicia, lo que es la fuente de la verdad, de la moral y la ética, que es Dios, el hombre termina siendo un chapapote con la justicia o en nombre de la justicia. Sí, hermanos, sí. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagine usted un drogadicto legislando ley antinarcótico. Es el que está promulgando la ley, es el que está redactando la ley, pero es un drogadicto que va a enmarcar los narcóticos en ley. Imaginemos un samuro cuidando carne. Imaginemos una persona, hermanos, adúltera, fornicaria, legislando o siendo juez en un caso de adulterio y de fornicación. Cosa tremenda, ¿verdad? Cosa tremenda. Ahora, vea usted, es por eso que el sistema dice de manera descarada: todo hombre tiene un precio, y nosotros, el pecado, la anarquía, nos encargamos como narcotraficantes de ponerle el precio a ese hombre, a esa mujer, al representante de esa institución pública o privada.
porque es la moral inmoral. Es una moral, es una forma de vivir que está basada en apariencias y en intereses. Cuando somos fuertes en un área, nos atrevemos a señalar y a juzgar a los demás, sin importar nuestras propias debilidades. ¿Por qué? Creemos que la manera de señalar a otro es la manera de justificarnos a nosotros. Y eso ya va en el psiquín del hombre. Es algo que se hace de manera espontánea y créanlo que allí no hay que estudiar mucho para hacerlo. Donde cada hombre, producto de su egoísmo, quiere hacer para su propio beneficio, para su propio interés. Y medianamente, los más ajustados, pensamos un poquito en el semejante. Los más ajustaditos, pero medianamente. Entonces podemos decir de manera total, a través de las Sagradas Escrituras, que no es con la ley humana o con la interpretación de la ley humana que nosotros vamos a ser justificados delante de Dios. Y aperturábamos el estudio de ayer en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, que dice, en resumidas cuentas, a partir de la segunda parte del texto, porque la justicia de los hombres es trapo de inmundicia. La justicia de los hombres, todo acto de justicia de los hombres delante de Dios es trapo de inmundicia. Te contaré una historia, le dijo el profeta al rey David. Hay un hombre que recibió visitantes a su palacio, un finquero, un terrateniente, un hombre muy rico que tenía mucho ganado, tenía mucha comida, tenía mucha abundancia. Y él recibió una visita, rey. Pero sabes, en vez de tomar de su rebaño y en vez de sacrificar una de sus vacas, ovejas, carneros o cabras, él miró la única oveja del vecino. El finquero vecino tenía una sola oveja y este hombre poderoso mató la oveja del vecino, la sacrificó, la cocinó y le dio comida a su invitado. ¿Qué se le debe hacer a ese hombre? Y David se levantó y dijo, ¿quién es ese hombre? Porque de hecho ese hombre tiene que pagarlo. La justicia del hombre, hermanos. Y entonces vino la divina condena de nuestro Padre Celestial, que es todo amor. Ese hombre eres tu rey. David se sentía con la suficiente fuerza moral, David se sentía con la suficiente justificación ética para enjuiciar a una persona que había hecho tan mal, olvidándose que él le había quitado la mujer a su general Urías Eteo, y que no nada más se la había quitado y embarazado, sino que entregó a Urías Eteo, su general, un general valiente, en manos del enemigo y lo puso para que el enemigo le matase. La justicia de los hombres. Ahora, importantísimo, porque cuando nosotros vemos el marco de David, podemos decir, David sí fue malo, David sí fue injusto, pero David nada más. ¿Somos mejores nosotros que David? Levanten la mano, por favor, los que son más justos, los que son mejores, menos pecadores que David.
Yo no me atrevo. ¿Usted se atreve? A esto es que se refiere este tema. Tu moral, inmoral. Porque a veces vemos de una manera muy clara la justicia cuando se va a impartir a los demás. Pero cuando se trata de nosotros y de los nuestros, vemos opacamente o con el lado de los anteojos que favorece en misericordia nuestra vida y la de los demás. Y es por eso que entonces el Señor nos habla de una manera muy, muy clara y nos dice que la justicia de los hombres es trapo de inmundicia. Y es donde el Señor da la recomendación en el capítulo 3 de Proverbios, verso 5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia moral, no te apoyes en tu propia ética, no te apoyes allí. Apoyémonos en Jehová, confiemos en Jehová. Y leíamos, bendita sea la gloria del Señor, aquel texto que está en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 20, y quiero que allí aperturemos para nosotros poder entender exactamente cuál es la dirección del Señor en nuestra vida. Oído el tambor, vamos a leer Romanos capítulo 3 versículo 20. La bendita palabra del Señor establecida está. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por la ley, ninguno de nosotros puede ser justificado, ¿sabe? Delante de Dios no podemos, porque Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que favorecemos y lo que condenamos a priori. Hay cosas que nosotros los seres humanos, sin saber razones ni términos, a priori las condenamos, porque no es conforme a nuestra moral. Sí, hay cosas, temas, hay circunstancias que nosotros no las soportamos y por ende, como tenemos una manera de vivir, una moral formada por nuestra educación, nuestro entorno, rechazamos de plano, de una, a priori, esa situación. No la aceptamos porque tenemos una moral. Tenemos una forma de percibir las cosas. Es una manera de vida aprendida. Pero hay otras cosas que somos muy amplios, condescendientes. Somos muy abiertos para entender. Y a veces se trata de pecados descarados y de delitos que están allí evidentes. Pero como nosotros nos criamos de esa manera, como tenemos una moral en ese sentido muy adecuada a ese delito, lo pasamos por alto. Y decimos, no, eso es una tontería, eso no es para tanto. Ah, bueno, no hay que ser tan extremista. Pero cuando se trata de sacar la paja del hermano, sin considerar la viga grande que tenemos, es donde sacamos los ojos. Porque el Señor da una recomendación: saca la gran viga que no te deja ver, para que puedas socorrer a tu hermano que tiene una pequeña pajita en el ojo. ¿Se da cuenta? Esa viga es la moral inmoral. Esa gran viga es la moral inmoral.
Y es por eso que la ley, es por eso que Dios permite que este mensaje llegue, para que nosotros entendamos que un día no vamos a tener excusas delante de Él, porque Él desenmascara el pecado. El pecado queda en evidencia, no hay cosa oculta y creada que no esté desnuda y abierta delante de su presencia. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no esté desnuda y abierta delante de su bendita y santa presencia. Y por ello, usted y yo debemos tener el cuidado preciso para, mientras estemos en esta tierra, ser bendecidos y garanticemos una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Porque en nuestra moral a veces decimos, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, y eso es una gran verdad. Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, y eso es contundente, eso es realidad. Los mentirosos, los idólatras, los afeminados y los que se echan con varón no entrarán al reino de los cielos, y eso es una gran verdad. Irrefutable, incuestionable, esa es una verdad, pero el texto empieza diciendo: los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. ¿Qué? Los injustos. ¿Qué? Los injustos. Libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Qué tal? Porque decimos, tú fornicario no entrarás, tú adúltero no entrarás, tú ladrón no entras, y yo injusto, tú injusta, entrarás. No te equivoques, no erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Por qué? Porque hay una sola razón por la cual usted y yo podemos estar de pies. Hay algunos que se atreven a llamarlo debilidad o esclavitud, y allí tienen certeza. Somos siervos de Dios, somos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado a precio de su sangre y de su vida. Él dio su vida en rescate por nosotros. Pero ¿de quién vamos a ser esclavos? Pues, claro que somos esclavos de Jesucristo, y lo decimos sin medias tintas. Claro que somos siervos del Señor, claro que somos esclavos del Señor. Voy a usar un término que quizás es peyorativo para usted. Somos sirvientes del Señor. Los lavapiés de Cristo. Claro que lo somos. Ejemplo nos dio Él, el máximo, el Dios encarnado. Y no nos avergüenza. Pero de debilidad en nuestro comportamiento, usted se equivoca. Débiles, no. Tenemos una razón para comportarnos tal cual, porque hemos entendido que no es con nuestra justicia, no es con nuestro buen comportamiento, es a través de la sangre de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 26, y también vamos a leer el 28. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Repetimos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué tal? Poderoso, ¿verdad, hermanos? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? De Él. A fin de que Él sea justo. ¿Quién es justo? Hay uno solo. ¿Cómo se llama? Dios. Uno solo es justo. Dios. Usted y yo somos injustos. De manera que usted que legisla, óigame, usted que juzga, estudió para juzgar. Por favor, óigame, y usted conoce la ley. El único justo es Dios. Por eso, antes de dar sentencia final, considere exactamente lo que está haciendo, porque hay una conclusión en el verso 28 del capítulo 3 de Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. No es con nuestra propia justicia. En este momento hay personas que están en medio de cenáculos, tribunales, y voy a atreverme, en medio de la Inquisición, es decir, cacería de brujas, cacería de los apóstatas, y se les tiene en una encerrona donde se ha orado muchísimo para hacer justicia, y resulta que se ha parado el rey y ha dicho: díganme quién es ese hombre, que lo voy a leccionar, lo voy a castigar. Y la divina respuesta fue: ese rey eres tú. Señor, ten misericordia de mí. Padre, perdóname. Y es por eso que Jesucristo dice: cuando ores, ora así: perdona mis pecados, como yo también he de perdonar a aquel que me ha ofendido. Ahora, estamos comprendiendo, hermanos, muchas razones. Razones para nosotros ser mejores. Por supuesto que nosotros vamos a tomar en cuenta todo lo que es el lineamiento de Dios con relación a la santidad. Y por supuesto que el equipo ministerial, el pueblo que Dios ha escogido para que se encargue de su obra, como dice Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11, para la edificación de su congregación, para la perfección de los santos, nosotros vamos a funcionar. Pero nosotros tenemos que tener una máxima, y esa máxima es que en medio del juicio reina la misericordia. Porque todos nosotros somos justificados es a través de Jesucristo. ¿Tenemos nosotros algunas razones? Sí, somos nosotros personas que podemos de una manera de exhortación hablar con nuestros hermanos. Sí lo podemos hacer, pero siempre considerándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Mire el que esté firme, que no vaya a caer. Y eso es muy importante, hermanos. Por eso es que siempre decimos que no somos perfectos. Nosotros cometemos errores. Y es por eso que, tendiendo la mano, nosotros podemos ayudar a los demás, hablando con claridad, pero siempre con la diáfana misericordia por delante.
Ustedes entienden eso, ¿verdad que sí? Porque cuando nosotros vamos a nuestra propia moral, cuando nosotros vamos a nuestra propia justicia, cuando nosotros vamos a nuestros propios razonamientos, a nuestra propia ética, terminamos, bendita sea la gloria del Señor, cometiendo tantas y tantas injusticias. Y en vez de pujar para la vida, estamos echando a nuestros hermanos y a nuestro prójimo a la muerte. Por eso es que el ministerio del Señor está regido por el amor. Y el amor tiene características importantísimas. Siempre recuerde lo siguiente, que nosotros, hermanos amados, lo mejor que podemos hacer sin Dios es un trapo de inmundicia. Lo mejor, cuando no tenemos a Dios, cuando nosotros tomamos decisiones sin Dios, lo mejor que podemos hacer para Él es un trapo de inmundicia. Ahora, con Él, nosotros siendo escogidos de Él, justificados en Él, nosotros podemos alcanzar cosas importantes. Podemos hacer la diferencia. Con Dios sí se puede. Con Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y siempre de la mano de la misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así de sencillo. Entonces empezamos a entender muchas razones. Nosotros en este tema vamos a ampliar una gama, hermanos, de variantes para que usted entienda cómo a veces funcionamos de una manera inmoral dentro de nuestra moralidad. Porque nuestra manera de vivir, repito, sin Dios no tiene nada, hermanos, nada de bueno, nada de bueno. Somos siempre injustos, interesados. Siempre vamos a nuestros propios intereses, mezquinos, cuando actuamos sin Dios. Y a veces somos tan severos y tan fuertes para considerar el caso de otras personas que terminamos haciendo una gran injusticia, olvidando lo que dice el Señor en el libro de Santiago capítulo 2, verso 13. ¿Qué es lo que dice el Señor en Santiago capítulo 2, versículo 13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Eso es algo impresionante. Eso es, hermanos, la razón de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos misericordia. Misericordia porque definitivamente necesitamos tener la misericordia de Dios. ¿Usted no necesita la misericordia de Dios? Yo sí. Y es por eso que en este tema, tu moral, inmoral, nosotros estamos poniéndonos a cuentas con el Señor, porque nuestra justicia, fuera de la justicia de Dios, no deja nada bueno que desear. Y el mundo está lleno de la justicia del hombre. Es por eso tanta injusticia. El mundo está lleno de la moralidad de los hombres, por eso tanta inmoralidad. Porque lo que legislan, los que juzgan, los que dominan el mundo son personas con sus propias morales. Para ellos es perfecta, claro, un traje a su medida. Pero, ¿qué es lo que deja una devastación, una tristeza, una amenaza de muerte y de extinción? Y en medio de las prácticas
de buscar justicia, en medio de las prácticas de alcanzar el Estado de Derecho para la colectividad, se encuentra el mundo desequilibrado, totalmente fuera de los parámetros de Dios, alejados de Jesucristo. Y cada quien entonces, cada día, con su corazón lleno de amargura, de rencores, de tristezas que les condenan, porque esa no es la tristeza que es para arrepentimiento, esa es la tristeza del mundo. Ahora, nosotros los cristianos debemos volver a lo que es la manera de vivir de Dios, para nosotros emularlo como hijos amados. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, no imitadores del mundo. Ahora, si usted, en medio de su nueva manera de vivir, le dicen, pero es que eres débil, no es débil, es ser cristiano. Nosotros vamos a exhortar, sí. Nosotros vamos a declarar lo que está malo delante del Señor, sí. Nosotros vamos a hacer lo que se tenga que hacer para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, sí. Pero siempre acompañados de la misericordia, que es la que triunfa en medio del juicio, recordando que juicio sin misericordia se hará de aquel que hiciere juicio sin misericordia. Con la misma vara que medimos, seremos medidos. Entonces, nos vemos en el próximo programa.